Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, Actualidad. agro, industria. Tu canal. Los testimonios se Notiplaneta.com. multiplican, pero no disminuyen los interrogantes. Se van conociendo los datos que presentarán Facebook, Twitter y Google durante la audiencia en el Senado sobre la supuesta injerencia rusa esta jornada. Sin embargo, tanto estas investigaciones como las del fiscal especial Robert Mueller pueden por ahora no aportar detalles sustanciales. Vamos a ver más datos que se han hecho públicos hasta ahora. Facebook cita unos 80.000 materiales relacionados con el proceso electoral en Estados Unidos sin explicar claramente su vínculo con Rusia. Afirma que fueron publicados por los llamados operativos basados en Rusia. Del total del contenido de la red social, esa cantidad representa un 0,004%. Por su parte, Twitter testificará haber verificado 2.752 cuentas automatizadas, supuestamente vinculadas con Rusia. Los 1,4 millones de tweets generados por esas cuentas automáticas suponen un 0,74% del contenido que se dio relacionado con las elecciones en la red de microblogging. Mientras tanto, Google ha hecho público un informe acerca de la seguridad y la desinformación en las elecciones del 2016. Asegura no haber encontrado ninguna evidencia de manipulación ni violaciones de las normas a través de su plataforma. Menciona específicamente a esta casa, ART, que según la empresa observa sus reglamentos. Paralelamente, sigue en curso la pesquisa que investiga el ex jefe de campaña electoral de Donald Trump, Paul Manafort, y su ex socio de negocios, Rick Gates. Sin embargo, hasta ahora en las acusaciones presentadas a Manafort solo figura Ucrania. Mientras, aún más dudas provocan los testimonios de otro implicado en la pesquisa, el ex asesor en política internacional de Trump, George Papadopoulos. Y es que trascendió que con la ayuda de un profesor basado en Londres, mantuvo un encuentro con una ciudadana rusa que, como creía, era la sobrina del presidente Putin. Sin embargo, los materiales judiciales revelan que se equivocaba. Para analizar por qué se relaciona a Rusia con los asuntos internos de tantos países, vamos a conectar ahora en directo con el profesor de Historia Contemporánea, José Luis Orella. José, gracias por atendernos. Bueno, en principio preguntarle por estas declaraciones que entiendo que serán presentadas de manera escrita de los gigantes de las redes sociales y la relación que tienen con esta supuesta injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Suscríbete. Hombre, desde luego llama muchísimo la atención que de repente, pues hombre, se pongan todos los focos sobre Rusia, que está, podemos decir, teniendo un mayor protagonismo en la política internacional, y se le acuse de repente de tener intereses en fomentar actividades, podemos decir, poco ortodoxas en la política interna ya de tantísimos países. Porque lo normal es que cualquier país, pues bueno, pues puede tener sus afinidades, sus fobias hacia otros y pueda tener pues más o menos sus simpatías porque o políticos o economistas pues triunfen en sus vidas porque son más cercanos, ¿no? Pero desde luego, hombre, esto está llegando un poco ya a escenas de vodevil, el que Rusia esté en la, podemos decir, como la sal en todo tipo de ensaladas políticas y en elecciones ya de países, en fin, ya de muy tercer orden, ¿no? Ahora, José Luis, respecto a esta mezcla que usted mencionaba, quiero preguntarle, porque en el marco de la investigación de esta supuesta injerencia rusa, hay muchos de los implicados, de los investigados, a los cuales se les acusa de traicionar, de conspirar contra los Estados Unidos, pero sin embargo no tienen, o no está demostrado, ningún vínculo con el Kremlin. ¿Por qué cree que se da esta tendencia? Hombre, aquí habría que conocer que la sociedad norteamericana es una sociedad que, podemos decir, el patriotismo, el sentido de nacionalidad está muy implicado, forma una simbiosis del ciudadano. Por tanto, todo aquello que reporte o que relacione que uno de sus candidatos, no digamos si es el jefe del Estado, el presidente de los Estados Unidos, podemos decir, está relacionado con una potencia extranjera y que por tanto podría recibir indicaciones de ese país dentro de lo que sería la sociedad interna norteamericana, por precisamente ese nacionalismo, ese patriotismo, quedaría totalmente hundido, ¿no? Y sería una persona que casi estaría abocada a la dimisión. O sea que no hay que tomarlo como una dimensión
más bien hacia Rusia, sino más en la política interna norteamericana, en un ataque totalmente contra el presidente Trump, y es una vuelta otra vez a esa política interna de conseguir, podemos decir, su destitución de alguna forma, ¿no? Como poniéndolo como una persona que estaría bajo la influencia o los intereses de una potencia extranjera. José Luis, quiero preguntarle por otros eventos de la actualidad en los que también hubo algunas versiones que vinculaban a Rusia con estos sucesos. Por ejemplo, la independencia catalana, el Brexit, lo mencionábamos recién hace un ratito, lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora en España, o mismo, bueno, la campaña electoral en Estados Unidos. ¿Por qué esta tendencia de mirar hacia Rusia cuando los problemas internos son de esta magnitud? Bueno, en los casos europeos, como en el español, sobre todo había que hacer referencia a tres aspectos, ¿no? Por un lado, el sentimiento europeísta está muy bajo, la Unión Europea no tiene nada que ver sus objetivos con los fundacionales de la época del Tratado de Roma, de la Comunidad Económica Europea, y por tanto la búsqueda de un enemigo exterior y tan cercano como Rusia sí que propiciaría una especie de sentimiento europeo de unión frente a ese enemigo imaginario que sería la Rusia de ahora. El segundo aspecto, desde luego, tocamos la economía. Hay muchos países, por ejemplo Alemania, que se alimentan del gas natural ruso en torno a un 60%. Los países bálticos, por ejemplo, el 100% de su gas natural procede de Rusia, como muchos de los países aledaños precisamente a Bielorrusia o a Ucrania, que procede de Rusia. El que tú fomentes una rivalidad con Rusia y puedas quebrar esa relación económica significaría que aquellos que tienen, podemos decir, la oportunidad de exportar gas licuado a través del fracking, como puede ser la propia Estados Unidos, encontraría un nuevo mercado de afines políticos que no desearían comprar ese gas natural a Rusia. O sea que ya tenías el segundo concepto. Y luego en el tercero, desde luego, pues en el caso, por ejemplo, catalán, hombre, solo habría que ver que de los tres partidos, los dos mayoritarios con unas simpatías independentistas siempre han sido de una tendencia en sus relaciones internacionales más bien atlantistas, más bien de relación de fomentar una Cataluña independiente que formase parte de la Unión Europea, que formase parte de los pactos atlánticos, que formase parte de la OTAN, en lo cual desde luego nunca en la historia un poco de esos partidos políticos se han sentido relacionados o con afinidades, desde luego, con Rusia. En este sentido, lo que hay que tener en cuenta es un aspecto muy importante. Desde la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Alemania y Francia siguen ocupando la primera posición, pero España con Italia y Polonia son los países de una segunda posición que cada vez adquieren mayor influencia dentro de la Unión Europea. Casi todos los países europeos tienen, debido un poco a los cambios que se están produciendo, nuevos partidos, podemos decir, que quieren cambiar la política europea. En España todavía no ha sucedido esa raigambre, pero los cambios pueden fomentar la aparición de nuevas fuerzas políticas que, por ejemplo, reivindiquen unas relaciones de otro tipo, por ejemplo, con Rusia, no a las sanciones económicas. El tema de relacionar Rusia con la independencia catalana fomentaría un sentimiento antirruso en la sociedad española y evitaría la aparición de esas nuevas fuerzas políticas. Gracias, José Luis, por el análisis muy interesante. Suscríbete.